Dime algo sincero. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ayudó, sin que se lo pidieras, sin esperar nada a cambio, sin recordártelo después? Piénsalo bien, porque si ese recuerdo es difícil de encontrar, quizás el mundo te ha estado quitando mucho más de lo que te ha devuelto. Esta es la historia de Ethan, y en algún punto de esta historia puede que te encuentres a ti mismo. Ethan tenía 28 años. Vivía en el apartamento 54 de un edificio gris y bullicioso en medio de una ciudad abarrotada, de esas que nunca duermen y nunca te dan las gracias. Era diseñador gráfico por pasión y profesión, el tipo de persona cuya mente creativa podía convertir una pantalla en blanco en algo hermoso. Pero ese don, nadie en su oficina lo percibió realmente. Lo que vieron fue algo completamente distinto. Vieron que Ethan nunca dijo no. Llámalo a medianoche, porque tu presentación se bloquea. Contesta al segundo timbre. Pídele que cubra tu turno del viernes, aunque haya comprado una entrada para un concierto hace 3 meses. Sonríe y dice que sí, adelante. Necesitas pedir prestado dinero que probablemente nunca devolverás. Abre la cartera sin que termines la frase. En su oficina corría el chiste de que Ethan era la versión humana de una línea directa de atención al cliente, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, siempre paciente, siempre dispuesto, sin cobrártele más. En su edificio de apartamentos no era diferente. Su vecino Marcus, del 3B, llamaba a su puerta cada 2 noches como un reloj. «Ethan, ¿puedes revisar este correo? Ethan, mi portátil está haciendo algo raro». «Ethan, ¿puedes mirar estos 5 minutos?» Y esos 5 minutos siempre se convertían en 2 horas. Y esas 2 horas siempre se convertían en Ethan cenando solo a las 11 de la noche, mientras Marcus dormía plácidamente en su ordenado apartamento. Ethan se dijo a sí mismo que esto era lo que hacía la gente buena. Se dijo a sí mismo que la bondad era su identidad. Se dijo a sí mismo que un día, todo esto volvería a él. El universo llevaba la cuenta, ¿no? Pero resulta que el universo no lleva la cuenta. La gente sí. Y quienes rodeaban a Ethan habían dejado de llevar la cuenta hacía mucho tiempo, porque sabían que la factura nunca llegaría. Luego llegó el martes que lo cambió todo. Todo empezó con un correo electrónico. Ethan estaba desayunando cuando vibró su teléfono y vio el nombre del remitente. Casi ahogándose, Studio Noir. El lugar con el que Ethan había soñado trabajar desde su 2º año de universidad, cuando vio su campaña para un hospital infantil en todas las vallas publicitarias de la ciudad, y pensó, quiero hacer cosas que se sientan así. Ya había solicitado trabajo 2 veces y no había recibido respuesta. Esta vez le habían contestado. Leyó el correo electrónico 1 vez, 2 veces, 5 veces. Les gustó su trabajo, tenían una vacante, querían conocerlo en persona el viernes a las 10 en punto. Por primera vez en lo que parecían años, Ethan sintió una descarga eléctrica en el pecho. No era el alivio de haber ayudado a alguien, no era la satisfacción agotada de ser útil. Esto era algo diferente, esto era hambre, un hambre real, cruda y personal por algo que solo le pertenecía a él. Pasó esa noche repasando su portafolio, no para la fecha límite de alguien, no para salvar la presentación de alguien, para sí mismo. Se acostó a las 2 de la madrugada sonriendo, puso 2 alarmas y por una vez durmió sin el teléfono boca arriba en la mesita de noche. El miércoles y el jueves transcurrieron en un borrón de preparativos. Practicó las respuestas frente al espejo del baño, eligió su atuendo, imprimió su portafolio en papel de calidad por primera vez en su vida. Estaba listo. Y entonces llegó el jueves por la noche. A las 21:47, su teléfono se encendió. Era Priya, una colega que estaba sentada a 2 escritorios de él, y que le había pedido ayuda al menos una docena de veces, sin devolverle el favor. No sabía a quién más llamar. La presentación era el viernes a las 9. Ethan, conoces este software mejor que nadie. Por favor. Si pierdo a este cliente, pierdo mi trabajo. Ethan estaba sentado en su sofá con el teléfono pegado a la oreja. Su entrevista era a las 10. Su presentación a las 9. Si se quedaba despierto ayudándola, estaría hecho un desastre por la mañana. Debería haber dicho que no. Sabía que debía decir no. Él dijo que sí.
Trabajó toda la noche, arreglaron los archivos dañados, reconstruyeron la presentación desde cero. Terminaron a las 6:03 de la mañana. Priya dijo, «Muchas gracias, me has salvado la vida», y colgó. Ethan puso 3 alarmas, se tumbó en el sofá completamente vestido y se sumió en el sueño profundo e inconsciente de una persona completamente vacía. Cuando abrió los ojos, la luz del sol cortaba una línea nítida en el suelo. Miró su teléfono. 10:47. A mí. Se quedó allí tendido un minuto entero, inmóvil, sin respirar con normalidad. Simplemente mirando el techo de su apartamento. Un apartamento tan común que nunca había llegado a decorar, porque siempre estaba demasiado ocupado, ayudando a otros a decorar sus vidas. Se había perdido la entrevista. Su sueño lo había llamado. Estaba dormido, exhausto por cargar con el peso de otra persona, incapaz de responder. Le envió un mensaje a Priya para preguntarle cómo le había ido. Ella respondió 6 horas después. Increíble, al cliente le encantó. Un gran triunfo para el equipo. Al final, había un pequeño emoji de celebración. Ninguna mención de lo que había renunciado. Ningún, «Oye, ¿está todo bien?». Ningún reconocimiento de que un ser humano hubiera sacrificado algo real para que su presentación fuera perfecta. Solo el resplandor de su éxito y el humo silencioso de una vela que se había apagado. Esa noche, Ethan estaba sentado en el suelo de su apartamento. Las páginas de su portafolio estaban esparcidas a su alrededor, aquellas en las que había trabajado con tanto esfuerzo, las que casi le habían valido una entrevista en Studio Noir. No lloraba. Había superado la tristeza que produce lágrimas. Estaba sentado en algo peor, la certeza hueca y silenciosa de que había estado desapareciendo lentamente durante años. No de forma dramática, no de golpe, poco a poco, favor a favor, sí a sí, hasta que la persona sentada en ese suelo apenas se parecía a la persona que una vez se desveló, soñando con crear cosas que importaran. Llamaron a su puerta. Casi no se levantó. Pero lo hizo. Era la señora Chen, su vecina del Dosa. Tenía unos 70 y tantos años. Era tranquila y perspicaz. Y Ethan le había subido la compra 4 pisos por las escaleras, cada semana durante 2 años, sin que nadie se lo pidiera 2 veces. Estaba en su puerta, no con una petición ni con un favor, sino con un pequeño tazón de cerámica con sopa caliente, cubierto con una servilleta de tela. Ella lo miró a la cara y guardó silencio por un momento. Luego entró, se sentó en el suelo junto a él sin esperar invitación, como solo se atreven a hacerlo las personas verdaderamente sabias, y le puso la sopa en las manos. «Pareces alguien que acaba de darse cuenta de que estaba corriendo en la dirección equivocada», dijo en voz baja. Le contó todo. La entrevista, la noche, el emoji de Priya, el portafolios en el suelo. La señora Chen escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, no mostró compasión. En cambio, se giró y señaló la pequeña vela encendida en el alféizar de la ventana de Ethan, la que siempre mantenía encendida, porque el apartamento se sentía menos solitario con algo cálido, brillando en la esquina. «¿Qué pasa con esa vela?», dijo lentamente. «Cuando arde durante toda una habitación, toda la noche, para todos los que están dentro». Ethan miró la llama durante un largo momento. «Se derrite», dijo. «Se acaba». «Sí», dijo. «Da su luz, su calor, todo su cuerpo. Y para cuando llega la mañana y la habitación por fin está iluminada, la vela se ha ido, no está cansada, no solo es tenue, se ha ido por completo. Y nadie en esa habitación se detuvo a decir, «Espera, ¿dónde se fue la vela?», porque estaban demasiado ocupados, disfrutando del calor que dejaba atrás. La habitación estaba muy tranquila. «Eres esa vela, Ethan», dijo, «y te has ido derritiendo centímetro a centímetro por gente que nunca preguntó cuánto quedaba de ti». Bajó la mirada hacia la sopa que tenía en las manos. Sentía un nudo en la garganta. «¿Y entonces qué hago?», preguntó. «¿Dejar de ayudar a todos? ¿Convertirme en alguien frío?». La CH negó con la cabeza con una mirada breve y firme. «La palabra que usan para controlarte es egoísta», dijo. «La usan como un arma. Te la apuntan en el momento en que intentas proteger tu propia energía y de repente te encoges y vuelves a abrir la puerta. Pero quiero que pienses en algo. Cuando subes a un avión y la cabina pierde presión,
¿Qué te dice el anuncio que hagas primero? Ethan estaba callado. Ponte tu propia máscara, dijo en voz baja, antes de ayudar a nadie más. Porque, dijo, una persona sin oxígeno no puede salvar a otra. Una vela que se apaga no puede iluminar el camino de nadie. Y un hombre que se ha entregado por completo a los demás, no le queda nada para dar a su propio sueño. Se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo con una mano en el marco y se dio la vuelta. Durante los próximos 7 días, antes de que digas que sí a alguien, quiero que te hagas una sola pregunta, solo una. ¿A qué me estoy negando cuando digo que sí a esto? Simplemente pregúntalo. No tienes que cambiar el mundo en 7 días. Simplemente haz la pregunta, a ver qué encuentras. Ella se fue. Ethan permaneció en silencio un buen rato. Miró la vela. Ya estaba casi un cuarto derretida. A la mañana siguiente, Marcus llamó a su puerta antes de que Ethan hubiera preparado café. Ethan, necesito que revises los archivos de mi proyecto antes de la reunión de la mañana. Solo 1 hora. Ethan se quedó en la puerta con la pregunta en la cabeza. ¿A qué me estoy negando si acepto esto? Su portafolio, inacabado, su carrera, en pausa, su mañana, la única hora tranquila que tenía. Miró a Marcus y le dijo, hoy no puedo, tengo trabajo propio que no puede esperar más. Marcus lo miró fijamente. ¿En serio? Siempre me ayudas. Lo sé, dijo Ethan, pero hoy no. La puerta se cerró. Las manos de Ethan temblaban levemente. La culpa llegó de inmediato, revolviéndolo en su interior como algo atrapado. Aún así, se sentó en su escritorio. Abrió sus archivos de trabajo. Se dijo a sí mismo que esperaría 1 hora antes de decidir si había hecho lo correcto. 4 horas después seguía en su escritorio. Había completado 2 piezas de diseño que llevaban 3 meses sin terminar. Se recostó, miró la pantalla y sintió un movimiento en su interior que no había sentido en mucho tiempo. No alivio, no la satisfacción vacía de ser útil a alguien. Esto era más puro, era orgullo. Orgullo real, puro y personal, por su propio trabajo. Al tercer día, un viejo amigo de la universidad me llamó para pedirme dinero prestado. Por tercera vez, dinero que no había regresado en ninguna de las 2 primeras ocasiones. ¿A qué me estoy diciendo que no? Mi propia estabilidad, mi propio futuro. La pequeña red de seguridad financiera que he estado intentando construir durante 2 años. No puedo hacerlo ahora mismo, dijo Ethan. Su voz sonaba distinta a la que esperaba, más firme, más propia de él. El amigo tenía frío, bien, como sea. La llamada terminó. Ethan dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó sentado con él, esperando la culpa. Llegó brevemente y luego pasó, y lo que llegó después fue silencio, una quietud para la que no tenía nombre. Se dio cuenta de que había tenido tanto miedo de que la gente se decepcionara de él, que nunca se había parado a notar lo decepcionado que estaba consigo mismo. Día 5. Puso el teléfono en silencio a las 9 de la noche. Toda su vida adulta había estado acostumbrado a mantener el teléfono boca arriba, con el volumen encendido, siempre disponible, siempre localizable. Esa noche le dio la vuelta y lo dejó así. Preparó té. Se sentó junto a la ventana. Leyó los 3 primeros capítulos de un libro que había comprado hacía 14 meses y que nunca había abierto. Se acostó a las 10:30 y durmió hasta la mañana siguiente sin interrupciones. Se despertó sintiéndose como una versión diferente de sí mismo, más ligero. Como si algo que llevaba años en su pecho simplemente hubiera decidido levantarse e irse. Y esa misma mañana, día 6, Studio Noir envió otro correo electrónico. Su candidato predilecto se había echado atrás. El puesto seguía vacante. Ethan seguía interesado en entrar. Leyó el correo una vez. No lo leyó 5 veces como la última vez. No le hizo falta. Respondió en 30 segundos. Sí, allí estaré. Entró en Studio Noir una tranquila mañana de jueves, con un portafolio que realmente había terminado, sin prisas, sin haber tomado prestado de trabajos anteriores, sino genuinamente terminado, con 2 piezas nuevas que mostraban en quién se estaba convirtiendo, más que quién había sido. Se sentó en esa sala de entrevistas y respondió a cada pregunta, con la concentración propia de quien recientemente ha recordado lo que realmente quiere. No estaba actuando, no estaba ansioso,
Simplemente estaba presente, total, completa y honestamente presente. 3 días después, la carta de oferta llegó a su bandeja de entrada. Estaba sentado en el apartamento 54, en el mismo piso donde se había derrumbado, con la carta de oferta en las manos. Pensó en el emoji de celebración de Priya. Pensó en la cara de genuina sorpresa de Marcus. Pero algo más había cambiado, algo estructural, algo que constituía la base de su forma de moverse por el mundo. Seguiría ayudando, seguiría dando, pero ahora desde una posición de plenitud, en sus propios términos, a un precio que él eligiera. No desde el fondo de una taza vacía, y no mientras su propia vida esperara afuera bajo la lluvia. Se acercó a la ventana. La vela seguía allí encendida, pero esta vez había encendido una nueva llena, para nadie más, solo porque una luz cálida en la esquina hacía que la habitación pareciera pertenecer a alguien que valía la pena. Así que aquí está la pregunta que necesito dejarles. ¿Eres Ethan? ¿Eres la primera persona a la que todos llaman y la primera a la que todos olvidan? ¿Vives en esa tensión agotadora entre querer ayudar y necesitar desesperadamente que alguien te ayude? ¿Sigues esperando el día en que la gente te devuelva lo que les diste, sabiendo en silencio que ese día no llegará? Entonces escucha esto, no como un consejo, sino como algo que ya sabes y que estás demasiado cansado para decir en voz alta. Tu disponibilidad no es tu identidad. Tu disposición al sacrificio no es algo de lo que enorgullecerse si te cuesta la vida. No eres un plan B, no eres un recurso, no eres una conveniencia. Eres una persona con un sueño, con una mente que merece descanso y mañanas que te pertenecen, con una vida que no es un servicio público al que otros pueden acceder cuando les apetezca. Decir que no es el fin de la amabilidad, es el comienzo de la honestidad. Significa que eliges conservar lo suficiente de ti mismo para realmente importar, no solo para los demás, sino para la persona en el espejo que lleva mucho tiempo esperando tu regreso. Así que di no hoy, no para siempre, no a todo el mundo, pero donde importa, donde protege la parte de ti, que aún cree en lo que estás construyendo. Protege la vela, mantén suficiente luz para ti, porque el mundo no te recordará por las veces que te entregaste por ellos. Te recordará por las veces que entraste fuerte, pleno y apasionado, e hiciste algo que solo tú podías hacer. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y si ya no te quedaste sin energía, deja una palabra en los comentarios. Solo una palabra, suficiente. Ahí es donde comienza el cambio.